Muy buenas noches a todos y muchas gracias por conectarse a este espacio que hemos creado para ustedes, para que puedan tener información detallada y nosotros poder compartir nuestro conocimiento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Silvia Beltrán, soy broker asociada, miembro activo de la Asociación Nacional de Realtors y miembro activo de la Asociación de Realtors en Orlando. Tengo una experiencia de más de 8 años asesorando y guiando a las familias internacionales en sus procesos de compra, venta y renta de propiedades. Adicional a eso, soy colombiana de nacimiento y abogada de profesión. Entonces, hoy, eh, aprovechando este espacio, hoy no tenemos a ningún invitado, pero les voy a hablar de un tema bastante importante, un tema que para los inversionistas es de vital importancia porque después de la venta o de la compra de la propiedad viene el siguiente paso para aquellos que desean obtener un retorno en esa compra de propiedad. Y hoy vamos a hablar de las rentas. Entonces, las rentas aquí o los alquileres de propiedad pueden hacerse de dos formas de acuerdo a cómo se haga la compra de la propiedad. Si la propiedad es una propiedad vacacional, serán rentas cortas, y si la propiedad es una propiedad residencial, serán rentas largas. Y hoy nos vamos a enfocar a hablar de esas rentas largas o como comúnmente se le conoce, long term rental. Eh, voy a explicar las preguntas más frecuentes que siempre hacen todos los inversionistas para poder acotar el tema en su buena parte y mayoría y tengan claridad para que puedan tener una base de cómo es el proceso de rentas aquí en la ciudad de Orlando. ¿Por qué se conoce? Vamos con la primera pregunta es, ¿por qué se conoce como long term rental? Bueno, el término, como lo dice, es renta larga, long term, es una renta larga y se conoce así porque en este tipo de renta, quien va a usar la propiedad será ese inquilino que quiere vivir en la propiedad. Entonces, le permite a la persona poder traer su mobiliario y vivir dentro de la casa de ese inversionista o ese propietario. ¿Cuál es el tiempo mínimo de renta y el tiempo máximo? Esta es una súper buena pregunta porque a diferencia, hay que tener siempre muy claro que hay una diferencia entre las rentas a corto plazo y las rentas a largo plazo. En este caso, el tiempo mínimo de renta en una propiedad rentada para aquellos que van a vivir es mínimo de 7 o 8 meses. Sin embargo, hablamos también de un tiempo máximo, pero este tiempo máximo no es que esté limitando a una renovación de contrato, es sencillamente el tiempo por el que se hace el contrato con opción de renovarlo las veces que sea necesario, siempre y cuando el inquilino y el propietario estén de acuerdo. Entonces, el tiempo mínimo, 7 a 8 meses, el tiempo máximo, 1 año. ¿Por qué es recomendable 1 año y no de pronto hacer un contrato en renta residencial de una vez por 2 o 3 años? En realidad, la recomendación de los abogados es cuando se hace un contrato de arrendamiento y se hace por un término mayor a 12 meses, ¿qué puede pasar en esa renovación? No se puede, si de pronto las rentas aplican un incremento en el siguiente año, no se va a poder hacer ese incremento de la renta
hasta que no se termine el contrato de arrendamiento. Entonces, lo aconsejable en este caso es hacer las rentas por un periodo máximo de 12 meses y renovarlo las veces que sea necesario de acuerdo a la solicitud del inquilino y el acuerdo con el dueño de la propiedad. La siguiente pregunta que es muy frecuente es, ¿qué se le entrega a un inquilino en una casa que se renta a largo plazo o en long term rental? Cuando una propiedad se va a rentar a largo plazo, o sea, para que viva la persona, la familia, los inquilinos, ¿qué debe venir dentro de la casa? Usualmente se entregan las propiedades con los electrodomésticos básicos. Llamamos básicos a nevera, lavadora y secadora. Sin embargo, el que se llegue a rentar una propiedad que no tenga lavadora y secadora no es un requisito indispensable que se rente con esos dos electrodomésticos, pero sí hay que tener en cuenta que si dentro de la misma comunidad hay más de una propiedad que ofrece ese servicio de tener una lavadora y una secadora dentro de la propiedad, pues va a ser más difícil para el propietario de su casa competir si está sobre el mismo precio con una propiedad que sí tiene esos dos electrodomésticos adicionales. Hay muchas de las propiedades y es mi recomendación a los dueños de la propiedad que les pongan las persianas a las ventanas. Las persianas finalmente, quien va a hacer o quien va a vivir en la propiedad, difícilmente vaya a llegar a hacer la instalación de todas las persianas de la casa, pero en cambio sí es un adicional y un beneficio para ese inquilino poder llegar también y además de los electrodomésticos en la propiedad, encontrar las persianas que cubren las ventanas de la casa. Entonces, eso es así y de esa forma como se entregan las propiedades para que el inquilino pueda vivir en esa casa que se está tomando en renta. Otra de las preguntas frecuentes, porque siempre los dueños de las propiedades quieren saber, bueno, y de qué requisitos o cuáles son los requisitos que ustedes solicitan a esos inquilinos, porque siempre para el dueño de la propiedad, el landlord, lo importante es que uno sea los inquilinos que vayan a vivir en la propiedad no solo le paguen la renta cumplidamente, sino que adicional cuiden la casa. Entonces, eh, ¿cuáles serían los requisitos que se usan, los que nosotros trabajamos para poder aceptar a un inquilino que viva en esa propiedad que se está rentando? Entonces, aparte de demostrar su ID o su identificación, adicional solicitamos o se solicita que tenga un ingreso que sea 3 veces el valor del canon de arrendamiento. Adicional a eso, que demuestre que ese ingreso también lo puede sustentar con los extractos bancarios. Que tenga unas tirillas de pago si es un empleado o recibe por W2 y que tenga o demuestre los impuestos de el año vigente o de los 2 años anteriores, el año anterior o los 2 años anteriores, si es una persona que es un self-employed o recibe ingresos como 1099. Con esos requisitos, el último requisito y el más importante es el estudio del background. Se le corre el crédito a la persona que está aplicando a esa propiedad y de acuerdo al resultado se puede saber si financieramente esa persona que está aplicando
para tomar en renta la casa o esa familia cumplen con sus obligaciones financieras. Este background es como una, eh, llamémosle una, ¿cómo es que se llama? Una radiografía financiera de la persona o las personas mayores de 18 años, porque lo que muestra este resultado es si las personas pagan cumplidamente sus deudas, si están obligándose con más dinero de lo que están recibiendo y si efectivamente, si se están sobreendeudando sobre ese ingreso, si lo pagan a tiempo. Entonces, entre mayor o mejor puntaje, va a ser mucho más efectiva la calificación y va a ser mucho más fácil la aprobación de esos inquilinos. Hay que tener en cuenta que en una propiedad, si hay dos o más adultos que vayan a vivir en la casa, a veces hablamos de papá, mamá y de pronto a veces tienen o un tío o un familiar o un amigo que va a vivir también ahí y que es mayor de 18 años, a todos los que sean y conformen ese grupo familiar en esa aplicación, que quieran vivir en la casa y sean mayores de 18 años, deben aplicar y debe corrérseles esa aplicación del crédito porque esos mayores de edad van a figurar en el contrato y van a responder solidariamente por la obligación. Entonces, eso es un punto que debe quedar muy claro sobre cuáles son los requisitos para que esa familia o esa persona entre a vivir en la propiedad que ustedes están alquilando. ¿Qué costos acarrea la renta de una propiedad para el propietario? Esa es una pregunta muy frecuente porque después de que se compra la propiedad viene, bueno, quiero rentar la casa. ¿Qué costos me trae a mí poder rentar esa casa? Para nosotros poder prestar ese servicio de poner en renta la propiedad, hacerle todo el aviso del marketing, ponerla en el MLS, sacarla en el mercado para que llegue pronto ese inquilino interesado y aplique en la propiedad, acarrea para el dueño un, el valor de un canon de arrendamiento. Entonces, el dueño al inquilino se le pide una documentación y si la aplicación sale efectiva, ellos hacen el pago directo del primer mes de renta y ese primer mes de renta es el cobro que se le hace al dueño por el servicio de prestar el servicio que se ofrece en la oficina de poder alquilar la propiedad. Dentro de estos costos hay que tener algo muy en cuenta. ¿Qué incluye dentro de ese pago de arrendamiento que hace el inquilino? Hay un costo que se llama el HOA, que es el Home Owners Association. Este costo lo asume por lo general el propietario de la casa. El inquilino paga la renta mensual, pero este costo de HOA que se paga a la oficina de la comunidad para que las áreas comunes funcionen todas de acuerdo a las reglas de esa comunidad, el pago lo hace directamente el dueño de la propiedad a la oficina del HOA. El inquilino le paga el monto de arrendamiento y ahí viene incluido ese costo de HOA. Eh, ¿Qué dinero se recibe del inquilino cuando es aprobado para rentar una propiedad? Esa es una muy buena pregunta porque aquí en la Florida no tenemos seguros que cubran el incumplimiento del pago del arrendatario. Entonces,
¿Qué dinero se recibe por parte de ese arrendatario o ese inquilino cuando toma una propiedad en renta y sale aprobado esa solicitud de renta? Usualmente el inquilino, si cumple con todos los requisitos mencionados en puntos anteriores, el inquilino va a hacer el pago de el primer mes de renta y un depósito. Ese depósito se usa como garantía para el dueño de la propiedad que en el momento de la terminación del contrato y entrega de la propiedad debe hacerse en las mismas condiciones como la propiedad fue recibida. ¿Qué quiere decir en las mismas condiciones? O sea, si la propiedad se entrega completamente reparada, no tiene ningún hueco en la pared porque está nueva la casa, digamos así, y el inquilino recibe la propiedad de esa forma, de esa misma forma, el inquilino debe arreglarlo a la fecha de la entrega si la propiedad en esa pared o en esas paredes las usó para poner televisores o cuadros o pegó lo que fuera en la propiedad, debe entregarla reparada. Entonces, eso quiere decir de la misma forma que se entrega, de esa misma forma se recibe. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el inquilino dice, no, pues yo no alcancé a reparar los huecos que tenía en la pared porque puse una montura de un televisor y sencillamente quedaron unos huecos gigantes? El dueño puede mandar a reparar esa pared y el costo será asumido de ese depósito dejado como garantía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el primer mes de renta y el depósito se les pide a quienes cumplen con todos los requisitos. Pero ¿qué pasa con las personas que de pronto llegan a vivir acá, pero todavía no cumplen con todos los requisitos como es tener un Social Security? Esto se está presentando últimamente frecuente, con mucha frecuencia. Hay mucha gente que está migrando a la Florida y pues casi toda la gente llega solicitando una renta. En esos casos y con previa autorización del dueño, se les pide a los inquilinos el primer mes de renta, el último mes de renta y 2 depósitos. Aquí la garantía va a ser mucho más alta porque no tienen una verificación de cómo saber si el historial de pagos lo hacen cumplidamente o sus obligaciones financieras las hacen cumplidamente, pero no están eximidos los que estén solicitando esa renta de anexar que sí tienen una capacidad de endeudamiento, que adjunten sus cuentas bancarias para verificar que todo ese dinero que dicen que tienen y que van a recibir mensualmente es efectivamente depositado o está en cuentas bancarias aquí en Estados Unidos. Entonces, por esa razón, se les pide más depósito y más mes de renta, el primero y último mes, y los 2 depósitos como garantía para el propietario que sí efectivamente van a cumplir con esa obligación. Eh, ¿Qué costos acarrea? Esta es otra pregunta que es importante tenerla en cuenta, porque muchas veces los dueños dicen, no, no, pues si quiere, les pueden pedir la información, pero si llegan 4 inquilinos, pues pídanles a todos y ahí se escoge el mejor. A ver, hay unos costos que para el inquilino, para poder hacer una aplicación, se les acarrea y esos costos son por persona. Cada persona o cada inquilino en un grupo familiar, si son más de 2 o las personas que sean mayores de 18 años,
todos deben llenar una forma y deben pagar esa aplicación para poderles correr el background y saber cuál es su estado financiero o cuál es su obligación de acuerdo a esas, cuál es su compromiso de pago de acuerdo a esas obligaciones financieras. Entonces, nosotros usualmente en la oficina, ¿cómo trabajamos? Cuando ya hay una aplicación que ya fue sometida, pero que todavía no ha sido aprobada porque estamos esperando el resultado del background, entonces, ¿qué hacemos? Si hay más personas interesadas, se les dice y se les comunica, ya se recibió una aplicación, ya fue paga, estamos solo esperando el resultado del background, pero se le pueden recibir los papeles, sin embargo, no se les recibe es el dinero porque esa aplicación es no se, es no refundable, no se devuelve al inquilino si ellos hacen el pago para correrles el background. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que ser justos con los inquilinos que en una familia, si son personas o un grupo familiar grande, pues es un gasto bastante alto y si la propiedad ya recibió una aplicación que posiblemente puede ser aceptada, no es justo recibirle el dinero a otros aplicantes para finalmente decirles, ya hay alguien que aplicó y fue aprobado. Entonces, el inquilino debe siempre pagar esa aplicación para poder rentar una propiedad aquí en la Florida. Eh, Otra de las preguntas es, ¿qué contrato se maneja para las rentas? Bueno, usualmente los contratos, hay un contrato que es avalado por la Asociación de Realtors y hay otro contrato que es el que también avalado por la Asociación de Realtors, pero es hecho específicamente por abogados para poner los detalles específicos de esa familia que va a ingresar a la propiedad para que en el momento, si llegara dado el caso, incumplieran con alguno de los pagos de los meses de renta, los abogados puedan proceder a generar y a avanzar con un proceso de eviction. Para los que no conocen qué es un proceso de eviction, es el mismo proceso de restitución de inmueble. Entonces, lo que se busca es que ese inquilino no siga causando meses de arrendamiento sin haber hecho ningún pago. En teoría, lo que quiere decir es que no siga viviendo gratis. Entonces, nosotros usamos el contrato que nos facilitan los abogados para tener un beneficio a favor del dueño en el evento en que el inquilino llegara a incumplir con su contrato o su pago de arrendamiento mensual. Otra de las preguntas que es muy solicitada y que es una pregunta básica casi que por parte de los propietarios es, ¿con cuánto tiempo se debe notificar que se va a terminar el contrato? ¿Cuánto tiempo antes? Entonces, según las reglas de la Florida, se puede notificar o 30 o máximo 60 días antes de la terminación del contrato. Sin embargo, más de 60 días no está aprobado que se deba hacer la notificación. Lo que sí lo que sí es muy importante es que se avise con esos 2 meses de anterioridad. ¿Por qué razón? Para el inquilino, si el dueño le notifica con ese tiempo de anterioridad, el inquilino pues va a tener la opción de poder buscar otra propiedad si en determinado caso quería rentarla, pero el propietario dice, no la voy a seguir rentando porque o la voy a vender o me voy a pasar a la casa o se la voy a alquilar a un familiar, cualquiera que sea la razón. Lo ideal es que tenga un término prudente el inquilino para que pueda buscar otra propiedad
y tenga esa casa disponible a partir de la fecha de terminación del contrato. O 30 días en el peor de los casos. Nosotros usamos 60 días tanto para que el beneficio para el inquilino sea favorable, pero también para el dueño de la propiedad, que sea muy importante saber si a esa terminación del contrato no va a haber una renovación de ese contrato de arrendamiento en esa propiedad, pues que el propietario tenga la opción de ir mostrándose nuevamente esa casa para que cuando desocupe el inquilino llegue otro inquilino que ya pueda iniciar con ese pago mensual sin que se le genere un detrimento en el bolsillo al dueño. Entonces, esos 60 días son el beneficio tanto para el que está alquilando como para el dueño de la propiedad. Y por último, el inquilino debe activar, y esa es una pregunta que deben saberla los inquilinos, sobre todo, porque cuando se saca, a ver, la pregunta es, ¿el inquilino debe activar algún seguro que lo proteja cuando se renta una propiedad? Hay un seguro en donde el inquilino debe tomarlo y está eh, previamente notificado en el contrato, donde el dueño no se hace responsable por las cosas que sucedan o que tengan el inquilino o los inquilinos al interior de la propiedad. Entonces, el inquilino debe asegurar todo lo que esté al interior de la propiedad que sea de propiedad de ellos, de las personas o de la familia que está ocupando esa propiedad y que la está rentando. Entonces, en el contrato viene estipulado, ¿qué pasa si el inquilino no lo toma? Si, por ejemplo, dice, ay, a mí se me olvidó sacarlo, sé que venía en el contrato, pero a mí se me olvidó tomarlo. ¿Y qué pasa si pasa algo con ese mobiliario adentro de la casa? Sencillamente no es responsabilidad del dueño de la propiedad responderle al inquilino por eso que sucedió o faltó o se generó al interior de la propiedad con el mobiliario que tenía ese inquilino. Entonces, espero que estas preguntas, que son las más frecuentes que hacen los propietarios cuando van a rentar una propiedad, hayan sido de una completa satisfacción para ustedes y tengan muy claro cómo es el proceso de renta cuando se va a hacer una renta residencial aquí en el estado de la Florida, más exactamente en Orlando. Eh, para los que no se han registrado, les vamos a dejar aquí los datos para que se suscriban al canal de YouTube. Y adicional, que estén muy atentos a las redes, porque ahí es donde estamos siempre comunicando el siguiente jueves, el siguiente webinar, qué es lo que vamos a hacer, con quién vamos, cuál es el tema que vamos a tratar y cuál invitado tenemos. Para dentro de 8 días tenemos a Carlos Liscano. Él es abogado tributarista en Colombia, y él nos va a explicar muchos de las situaciones de acuerdo a la reforma tributaria, de cómo pueden hacer los compradores de propiedad tributariamente todo legal para poder comprar aquí en la Florida. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero haya sido una información de bastante interés y los espero el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Un saludo y feliz noche para todos.